historia de Ananías y de Zafira es una historia terrible que ha sido registrada en la Biblia para beneficio de todos los que profesamos seguir a Cristo. Y sería provechoso para todos nosotros considerar reflexivamente la naturaleza de la grave ofensa por la cual aquellos culpables recibieron un castigo ejemplar. Y esta señalada evidencia de la justicia que Dios retribuyó es terrible y debe inducirnos a todos a temer repetir el pecado que había torcido el carácter de esa pareja culpable. Juntamente con otros, Ananías y su esposa Zafira habían tenido el privilegio de oír el evangelio predicado por los apóstoles, y el poder de Dios acompañaba la palabra tanto hablada y como también practicada. Una profunda convicción se apoderó entonces de todos los presentes en ese momento, y la influencia enternecedora de la gracia de Dios los indujo en su corazón a renunciar a su egoísta posición de bienes terrenales. Mientras se hallaban bajo la influencia directa del Espíritu de Dios, todos hicieron la promesa de dar al Señor ciertas tierras, pero cuando ya no estaban bajo la influencia especial, esa impresión ahora era menos fuerte y muchos de ellos o algunos empezaron más bien a dudar y a rehuir el cumplimiento de la promesa que habían hecho a Dios. Pensaron que se habían apresurado demasiado y desearon reconsiderar el asunto. Así entonces abrieron la puerta por la cual Satanás entró enseguida y obtuvo el dominio de su mente. Este caso debe ser una evidencia y una advertencia a todos para que guardemos completamente nuestro corazón del primer ataque que Satanás siempre hace hacia nosotros cuando tomamos el voto en, con Dios para cumplir determinado plan. Primero, recordemos que ellos albergaron la codicia y luego, avergonzados de que sus hermanos supieran que su alma egoísta lloraba lo que habían dedicado y prometido solemnemente a Dios, entonces practicaron el engaño y hablaron del asunto entre sí y deliberaron y decidieron entonces retener una parte del precio de la tierra que le habían prometido a Dios. Ellos sabían que el Señor había defraudado y, que el Señor a quien habían defraudado los había escudriñado profundamente en sus corazones. Y entonces Pedro dijo, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Dice Hechos 5, 3 y 4, ¿por qué pusiste esto en tu corazón y no has mentido a los hombres sino a Dios? Recordemos que Dios requiere fidelidad en el cumplimiento de los votos, y el egoísmo y el fraude se practican diariamente hoy en día aún en los lugares santos donde nos reunimos. Y al retener esto, los recursos de Dios, por lo tanto, le estamos robando. Cada persona, al llegar a ser miembro de la iglesia, se compromete a ser representante de Cristo y a vivir la verdad que profesa. Así que los que siguen a Cristo deben llevar adelante la obra que Él les dejó cuando ascendió al cielo. Hoy en día tenemos instituciones que son ordenadas por Dios y deben ser sostenidas por los diezmos y por las ofrendas generosas de cada uno de nosotros. Y a medida que la obra se amplía, se necesitan recursos para hacerla progresar en todos sus ramos. Por lo tanto, debemos ser colaboradores con Cristo dando las ofrendas y sacrificios voluntarios. Recordemos que Jacob en Génesis 28 del 20 al 22 hizo un voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardase en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Por lo tanto, se levantó Jacob en la mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, nos lo dice Génesis 28 y 18, y alzóla por título y derramó aceite sobre ella para hacer el pacto con Dios. Así entonces Jacob hizo un solemne voto a Dios para que Dios lo acompañase y él pudiese, con la ayuda del Espíritu Santo, llegar a cumplirlo. De la misma forma nosotros cuando tomemos votos delante de Dios, cuando prometamos a Dios algo debemos cumplirlo completamente. Y más aún en la devolución de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga.